Yo no sé cuántas veces usted ha oído hablar de un ministro, mi iglesia, ¿verdad? Mi iglesia, como si la iglesia fueran de ellos. Pero vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre lo que es la iglesia y de quién es la iglesia? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las aves del Hades no prevalecerán contra ella. Así que aquí vemos al Señor Jesucristo hablando, diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que podemos ver que la iglesia es del Señor. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que aquí vemos nuevamente que la iglesia es del Señor, la cual él ganó con su sangre, y no es de ningún ministro. La iglesia no es de ningún ministro. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 32. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nuevamente, aquí está mencionando la iglesia de Dios. En el capítulo 11, versículo 22 de la misma, de Primera de Corintios, dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Así que nuevamente, hablando aquí, la iglesia de Dios. Capítulo 12 y versículo 28, ahí siguiendo en Primera de Corintios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Así que, ¿quién es el que pone a la iglesia los que van a administrar? Aquí lo vemos que es Dios, es el Señor, como dice aquí, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28. Ahora, en Hechos 2:47, vamos también, ahí tenemos quién es el que añade a la iglesia. Como dice aquí que el Señor ponía, pues, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Así que el que añade a la iglesia para salvación es el Señor Jesucristo. ¿verdad? Nosotros como ministros de Dios estamos para administrar las cosas de Dios. Dios es el que nos envía a nosotros los creyentes, los que van a ser salvos, para que nosotros les enseñemos y lo administramos. Pero somos solamente administradores y divulgadores de las cosas de Dios. No somos dueños de la iglesia. La iglesia no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Pero lo formamos en un conjunto de personas, los que sirven, los que oran, los que ayudan, los que dan, los que evangelizan, los que enseñan. Todo eso son parte de ese cuerpo de la iglesia. Pero la iglesia es del Señor, y el Señor es el que añade cada día a la iglesia. Hechos 9:31, vamos a ver también ahí que eran fortalecidas. La iglesia, el que la fortalece es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que fortalece a la iglesia. Y se edifica cuando se camina en el temor de Dios. En otras palabras, cuando se anda confiando y haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, eran edificadas porque andaban en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, que es el que fortalece la iglesia. Es el que vino para enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Hechos 16:5, podemos también que las iglesias eran confirmadas.
¿verdad? Pero confirmada, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Así que la iglesia tiene que ser confirmada en la fe, ¿verdad? En la fe. También dice que en Efesios 5:23 que la iglesia es un cuerpo, como habíamos dicho anteriormente, y es el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23. Dice la palabra ahí del Señor, ¿verdad? En Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que el ministro, cuando hable de la iglesia, no hable más como tu iglesia, porque no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Y la iglesia es un cuerpo, y usted viene a ser parte de ese cuerpo, pero no es la cabeza. Así que sométase a la cabeza, que es Cristo, y hable con autoridad cuando hable de la palabra de Dios, enseñando, ¿verdad? Como dice 1 de Pedro 4:11, que si alguno predica, enseña o hable, sea conforme a las palabras de este libro, para que la gloria toda sea de Dios y no suya. Porque usted no es cabeza de la iglesia, ni usted vertió su sangre por la iglesia, ni usted tampoco es el que añade a la iglesia. Más bien los evangelistas y los misioneros son los que hacen discípulos para que luego usted le administre como pastor. Así que también tengo un poco de respeto por los misioneros y también por los ministros que están en la calle, por los discípulos que son los que testifican y le hablan a la gente en la calle del Señor Jesucristo. Así que tengan un poquito más de consideración a esos hermanos también, porque al final ellos también son los que le pagan su salario para que usted pueda mantener su familia y su hogar. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que el Señor Jesucristo es el que debe de llevar la preeminencia en todo. Repito, Él es la cabeza del cuerpo, no usted. Usted, repito, es un administrador de las cosas del Señor. Primera de Corintios 12:27, vuelve nuevamente a hablarle a los corintios de la iglesia como cuerpo del Señor. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Así que vemos aquí que la iglesia, nuevamente repite, es un cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que usted como ministro, como pastor, como maestro, como miembro del coro, como hermano de la iglesia, usted es parte de un cuerpo. Parte de un cuerpo. Efesios 1:22, nuevamente vuelve a repetir ahí, hablando sobre ese cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y vamos a leer también el versículo 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, escuche bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Ahora, se lo dio a la iglesia, ¿verdad? Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero ¿qué función tiene la iglesia como cuerpo? ¿Cuál es la función que la iglesia debe tener? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Para qué fuimos escogidos, como dice aquí la palabra? ¿Verdad? Para que anunciemos las virtudes de quién, de Cristo, de aquel que vendió su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, porque todos nosotros habíamos pecado, y esa condición de pecado nos destituía de la presencia de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Pero dice la palabra que más Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pero ahora, como nación santa, como pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Ahora tenemos una responsabilidad de anunciar las virtudes de Cristo, de ese que tiene el poder para resucitar los muertos, para darle vista a un ciego, ¿verdad? Para darle sanidad a un paralítico, a un leproso. Para eso estamos puestos nosotros. Mire también Juan 15:16, que dice la palabra de Dios ahí en Juan 15:16. Nuevamente el Señor nos dice, no me elegiste vosotros a mí, ¿verdad? Dice el Señor. Pero vamos a la Escritura, para que sea la palabra de Dios la que dice, no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está nuevamente, ¿verdad? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Con qué propósito fuimos escogidos? Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, repito, mas yo es elegido y lo he puesto para que lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Hechos capítulo 1 y versículo 8, porque a través de la Biblia el Señor nos está ordenando y repitiendo cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso vino el Espíritu Santo, para darnos el poder, para poder hacer la encomienda de llevar la palabra de Dios a todos los lugares, ¿verdad? Hechos 13:47, nuevamente, vemos también ahí, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado, ¿quién? El Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas, ¿para qué? Para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto ¿para qué? ¿Para qué te puso a ti el Señor? ¿Para qué te escogió el Señor? ¿Para qué te eligió el Señor? Bueno, Mateo 28:19. Vemos nuevamente aquí para qué hemos sido escogidos. ¿Qué mandato se nos dio? ¿Cuál es la encomienda que tiene la iglesia? Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos ahora a Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Y ahí podemos ver nuevamente el Señor repitiendo, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, los que anuncian buenas nuevas. Así que, pastor, es directamente ahora para usted, ¿ya? Para usted directamente esta porción. Pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que se les predique? ¿Ya? Sin que se les predique. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Usted gana un sueldo, ¿verdad?, por predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo usted cree que el misionero va a llegar a los lugares? ¿Verdad? Volando como Superman. ¿Ah? Solamente piense y que la palabra sea la que le redarguya, ¿verdad?, de pecado y del error. Y del error.
Porque muchas veces lo que estamos haciendo es prosélito, ¿verdad? Sí, a nuestro alrededor, claro que hay que predicar, pero qué bueno es traer discípulos a la congregación. ¿Para qué? Para que siga entrando los diezmos y las ofrendas. ¿Y por qué no sembrar en aquellos campos? Como dice la palabra, Apolo sembró y el otro recogió, ¿verdad? No, pero usted quiere sembrar y quiere recoger también. Por eso es que las misiones no le interesan, porque en las misiones, ¿verdad?, se está llevando la palabra a personas que posiblemente a lo mejor nunca lo vuelvan a ver usted, pero usted le está dejando la semilla de la salvación, la semilla de la vida eterna, porque cuando creen en el Señor Jesucristo y obedecen, vienen a ser también reyes y sacerdotes como todos aquellos que hemos creído ya. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Y digo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve, por cierto, mas no comprendáis. Y así está el corazón de muchos ministros hoy en día, que no entienden, ¿verdad?, que no entienden cuál es el mandamiento que Dios les ha dado a ellos como ministros. ¿Para qué? Para que apacienten a la iglesia, para que le enseñen a la iglesia que lo que tienen que ir es al campo misionero a predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Toda la semana tenemos reunión de oración, ¿verdad? ¿Y qué nos dijo el Señor? Orad, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y usted le está poniendo tropiezo a los obreros del Señor. Usted le está poniendo obreros al Señor. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dios bendiga su palabra. Cualquier pregunta que tenga cualquier ministro, cualquier hermano que quiera saber más sobre este tema, pues me puede llamar. Mi nombre es Lázaro de Jesús. Mi teléfono 305-588-0871. Dios bendiga su palabra. Nos vemos en otro estudio más de la palabra de Dios.